Como les dije antes, mi visita, más allá de tener luego contacto con algunos y estar con el pastor, lógicamente, y todo, pues forma parte del circuito que durante el año intento tener de visitar a todas las iglesias de Asamblea de Dios por las islas. Entonces, no vengo a predicarles como un evangelista. Es más tampoco como un pastor, vengo a hablarles de la iglesia. Y quiero que ponga atención, porque a veces, yo no sé de dónde viene usted, yo vengo, mi conversión fue a los 15 años, vengo de la iglesia tradicional católica española de toda la vida, así que venía con una serie de patrones en mi forma de entender la vida de iglesia, la asistencia a las iglesias, etcétera, pues venía muy marcada por eso. Y a lo largo de los años el Señor ha tenido que, lógicamente, cambiar un poquito alguna cosa, ¿no? Es importante que, aparte de venir a la iglesia y disfrutar de lo que disfrutamos, la alabanza, la oración y todo, el amor, el cariño de la gente, entendamos la iglesia por qué existe y cómo debe vivir la iglesia. Diga conmigo, todos somos iglesia. Diga conmigo, todos somos iglesia. Porque todos hacemos la iglesia. Mire, ahora estamos trabajando en Las Palmas, en donde estamos mi esposa y yo, con nuestra iglesia allá, en la ciudad de Las Palmas, y estamos construyendo una iglesia. Pero es una iglesia no muy tradicional, no es un formato tradicional. Y estamos haciendo, es como un polideportivo, ¿verdad? Donde en la semana va a haber muchas actividades, algunos, creo que yo aquí he presentado alguna vez el proyecto, y el fin de semana va a ser iglesia, el auditorio de la iglesia. Y algunas personas me decían, bueno, pero vamos a ver, pero si es un polideportivo, entonces ¿nuestra iglesia cuál es? Y yo le decía, hermana, nuestra iglesia somos nosotros, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Nuestra iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y este tipo de concepto, Dios tiene que ayudarnos a encajarlo bien para que como iglesia funcionemos en el sitio donde Dios nos puso de una manera efectiva. Yo compartí también hace tiempo, y creo que también lo hice aquí, un mensaje clásico que lo oí la primera vez en 1998, imagínate hace cuánto tiempo. Pero ha sido uno de los mensajes que se me ha quedado grabado toda la vida. Y era la diferencia entre discípulo y multitud. Cómo Jesús a los discípulos los trataba de una manera, pero a las multitudes las trataba de otra manera. Y es sorprendente. Porque, por ejemplo, y creo que muchos conocen la palabra, ¿verdad? Esta experiencia, esta historia, Jesús dice que estaba en una playa, había como 5.000 hombres, lo cual quiere decir que había mujeres, imagínense si habían 5.000 hombres, ¿cuántas mujeres había? Niños, muchísimos. Se estima que más de 15.000 personas. Ese día Jesús le retó a los discípulos y les dijo, bueno, ¿dónde vamos a darles de comer? Y entonces Felipe dijo, vamos. Darles de comer con 200 denarios, no compraríamos pan para todo el mundo. Y entonces de repente aparece Andrés por allí y le dice, pues aquí hay un jovencito, aquí hay un niño, tiene una merienda. Imagínese la merienda a un niño, robarle la merienda a un niño, eso no se hace, ¿verdad? Y dice, bueno, una niña, pero ¿qué hace esto para tantos? Y entonces Jesús paró a todo el mundo y dijo, ok, traigan la merienda del niño. Y le quitaron la merienda al niño. Eso está apuntado en el cielo en algún sitio. Ese niño tiene mérito. Así que le coge la merienda al niño y, como saben, pues oró y se multiplicaron panes, peces y todo. Comieron y estuvieron todo el día, ¿no? Todo el día en la playa, comieron. Y cuando iba a anochecer, Jesús les dijo, bueno, recojan todo lo que sobró. Y recogieron todo lo que sobró. Y al final a la multitud dice que la mandó a su casa, ¿verdad? Porque ya era de noche, para que fueran a su casa a dormir. Y a los discípulos los mandó a cruzar al otro lado del lago de Genesaret, el lago que era de noche. Y luego sigues leyendo y ves que toda la noche les tomó llegar al otro lado. Había viento, había marea. Es esa noche cuando vieron a Jesús. Jesús vino caminando por encima del agua y tuvieron toda esa experiencia, etc.
Pero cuando tú te vas a pensar en la historia, dices, qué extraño, ¿no? Jesús trató a la multitud de una manera y a los discípulos de otra. Porque tú dices, ¿cómo trató a la multitud? Dice que la multitud tuvo compasión de ella. Primera sensación. Luego dice que tenían hambre y entonces les dio de comer. Dice que algunos estaban enfermos y los sanó. Y cuando ya habían pasado un día de excursión bien bonito ahí en la playa, terminaron y ya era la noche. Uy, pues lógicamente hay que ir a dormir. Y los mandó a dormir. Eso hizo con la multitud. Pero con los discípulos, a los discípulos primero los puso a prueba. Le dijo, a ver, ¿cómo damos de comer a toda esta gente? Y ya los dejó ya, imagínense. 12 discípulos estaban ya echando la quiniela, a ver, ¿cómo hacemos? Pero no solamente eso, sino dijo, bueno, después de hacer el milagro, o haciendo el milagro, en el proceso les dijo, ok, cojan lo que hay y empiecen a repartir. Si habían 5.000 hombres y se estima que en total pudiera haber 15.000 personas, dar 12 personas de comer a 15.000 como que no es para 10 minutos, ¿verdad? Así que repartieron toda la comida. Estuvieron como camareros atendiendo a todo el mundo, pendientes de que todo estuviera bien. Pero no solo eso, sino cuando terminan de comer, dijo, ahora recojan. Ahora había que ir otra vez a los 12.000 o a los 15.000 a recoger lo que sobraba, ¿verdad? Y, mire, el día no fue fácil. ¿Aquí cuántos han sido camareros alguna vez? ¿Camareros? Sí, no es fácil, ¿verdad? Y con el tiempo salen las varices y esas cosas, bueno. Pero era la hora de dormir. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo a la multitud, la mandó a dormir. Pero a los discípulos les dijo, mire, como ustedes no llevan todo el día sin hacer nada. Súbanse a la barca y crucen para el otro lado. Y yo no sé la conversación que podía haber entre ellos, no, pero más de uno decía, algo hemos hecho mal. ¿Algo hemos hecho mal? No puede ser que nos esté mandando a cruzar el lago. Si llevamos todo el día currando, ahora tenemos que ir al otro lado. Y el mar no pintaba bien, y la marea tampoco, ni el viento tampoco. Así que yo me los imagino remando. Jesús no estaba, Jesús había ido arriba al monte a orar, y estaban remando y todos preguntándose, o sea, vamos a ver, ¿qué habré hecho yo para estar aquí? ¿No? Imagínense, ¿no le gusta imaginar? Imagínense. ¿Verdad? Dice, pues, yo no hemos hecho nada malo, hemos estado todo el día trabajando, hemos servido a la gente, nos lo hemos currado y ahora nos mete aquí. Y tú dices, pero Señor, ¿por qué trata así a sus discípulos? Oiga, y explicado de esta manera, dígame, ¿cuántos quieren ser discípulos? ¿No? ¿Qué prefieres, ser multitud o discípulo? Bueno, pero escúcheme, es interesante. ¿Y por qué le planteo esto? Hace unos domingos predicaba en la iglesia acerca de o turista o misionero, ¿no? Y le preguntaba a la gente, bueno, ¿usted qué es, turista o misionero? Digo, y antes que me responda yo le explico, mire, turista es esto, ¿verdad? Y misionero es esto. Ahora, ¿cuántos son turistas aquí en la iglesia y cuántos son misioneros? Y es una confrontación, porque ser cristiano no es ser buena persona. Ser cristiano no es ser buena persona. Por supuesto, se espera que seas buena persona, pero esa no es la fin, esa no es la meta, ¿no? Porque buenas personas hay en muchos sitios. Y escúcheme, y en muchas otras religiones. Muy buenas personas, seguramente mejor que nosotros. Más simpáticos, más agradables, más entregados. A verlos, haylos. Entonces no es eso. Cuando Jesús se levanta y quiero recordarles ese texto cuando Él dice, yo edificaré mi iglesia. Eso no dijo, y ustedes van a edificar mi iglesia, dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, el concepto de iglesia no parte de lo que tú y yo queramos entender, o nos lo que hayan dicho, que nos lo habrán dicho con muy buena intención, yo no dudo eso. ¿Qué es lo que Jesús piensa de su iglesia? ¿Qué es lo que Jesús tiene en su mente cuando Él habla de iglesia? Y cuando Él dice que todos somos iglesia, si todos somos iglesia deberíamos entender qué es lo que Él tiene en su mente de mí, de mi vida. ¿Estaré yo siendo parte del estilo de iglesia que Dios quiere? ¿O estaré siendo un cristiano que cumple con ciertas cosas, pero no todo es, ¿verdad?, a lo mejor como Él quiere?
Me debería preocupar lo que Él quiere. Porque en el propio Padre Nuestro decimos, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo estoy entonces, y Jesús dijo, oren así, oren de esa manera. Entonces yo estoy expresándole a Dios lo que hay en mi corazón. Y en mi corazón en esa oración es, Señor, que se haga como tú dices. Entonces, es ilógico, no tiene sentido decirle eso para luego hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿de qué vale mi oración? Mi oración no va acorde con mi corazón. Algo tiene que cambiar en mi corazón, algo tiene que cambiar en mi mente para alinearme con lo que Dios quiere. Y cuando entonces me pongo en la voluntad de Dios, Dios que honra su voluntad y escucha las oraciones en su voluntad, Él va a hacer la obra. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pero no tiene sentido decirle, Señor, hágase tu voluntad, estoy dispuesto, yo me entrego, tal. Y luego cuando me doy la vuelta, hago lo primero que me nace, lo que me apetece, lo que creo, lo que me parece más lógico, lo que me dijo mi madre. A las madres hay que hacerles caso. Lo de las madres era... Perdón, borro lo de las madres. Sí, porque luego ustedes, yo sé, me van a decir luego que el pastor dijo que... No. Tengo que hacer lo que Dios quiere, porque en el fondo es el deseo que Él tiene. Soy su hijo. Me compró por precio, y no un precio barato, sino caro porque fue con su sangre. Murió por mí para que al morir Él yo tuviera vida. Entonces, ahí es donde yo tengo entonces que pensar, ¿qué es la iglesia? Mire, rápidamente. Primero, felicitarles por la iglesia. Pastores, felicitarles por la iglesia. Estoy asombrado de los detalles, de la excelencia, de todo. Seguramente no es idea tuya, es de alguno de ellos, seguro, ¿no? Felicitarles a ustedes por los pastores que tienen, ¿sí? Porque son pastores reconocidos y muy queridos dentro de las asambleas. Quiero decirles rápidamente 5 cositas, ¿sí? Si quiere apuntar, le animo a que apunte. Yo le recomiendo que cada vez que viene alguien aquí a compartir y viene y trae algo del Señor, usted apunte, porque siempre luego lo puede repasar en casa, ¿sí? O si lo están emitiendo y queda grabado, lo puede volver a ver. Pero quiero llevarle a 5 cosas rápidas que ya muchas de ellas las distingo en esta iglesia. Una iglesia fuerte, diga conmigo, una iglesia fuerte. Vivimos en medio de una sociedad que debería saber que nosotros estamos aquí. Es muy triste pensar que una iglesia que está en un barrio, en una zona o en un pueblo, donde fuere, ¿verdad? El día que se muda, a mí ese día, eso me lo plantearon hace tiempo, el día que se muda y se cambia a otro sitio, la pregunta muy significativa es, ¿y ahora que te mudas y ya no vas a estar aquí, los que viven alrededor te echarán de menos? Porque si no te echan de menos, poco efecto ha habido. ¿Me siguen o no? En una iglesia no es un grupo de gente que se esconde en un local. No, es un faro que se pone en alto, ¿verdad? Como dice Mateo, se levanta en alto para que alumbre todo alrededor. No es algo que se esconde, es algo que se evidencia y la luz disipa las tinieblas. Entonces, una iglesia fuerte es una iglesia que si se muda de lugar, le tienen que echar de menos en el sitio de donde se ha ido. Qué pena que se fueron. ¿Y por qué dirían eso? Porque algún efecto estaba causando en el entorno donde estaba. Debe tener eso. Ahora, ¿qué es la primera cosa? Yo el día que me senté para pensar en esto, yo decía, ay, Señor, ¿qué sería lo primero? Lo más importante en una iglesia fuerte. Porque podemos pensar que voy a hablar de eso en la organización, en el tipo de líderes, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Pero ¿qué sería más importante que todo eso? Y lo más importante es que Cristo esté en la iglesia. Eso es lo más importante. Porque escúcheme, yo porque sé que Cristo está aquí. Pero si yo hubiera sentido que Cristo está aquí, el primero que no iba a estar tampoco era yo. Porque ¿para qué nos reunimos entonces? Mire, si yo salgo a predicar, yo tengo que estar convencido de que Cristo viene conmigo.
sino de qué voy a hablar. Y yo creo que lo mismo los que suben para la alabanza, los que vienen a compartir algo, ¿verdad? Vienen convencidos, porque si no, ¿de qué hablo? Lo primero que tiene que haber en una iglesia es unción. Unción es la presencia de Dios en el lugar. Esto es lo más importante. Esto marca la diferencia. No es lo mismo, no es lo mismo, no. ¿Cuál sería la diferencia entre una reunión normal y corriente y una reunión o un servicio como este? Pues lo único que marca la diferencia es la presencia de Dios. Porque mire, oradores más inteligentes que yo, así, montones. Y que hablan más bonito que yo y en 4 idiomas, así. O sea, es que eso no hace la diferencia. La diferencia, tanto en tu vida como en mi vida, que marca, que destaca delante de la gente, así como iglesia, es la presencia de Dios. Yo tengo que estar seguro que Dios está conmigo. Porque cuando Dios está conmigo, entonces cosas suceden. No por mi poder, sino por el Dios que está conmigo. Y eso es lo que la iglesia necesita. Tenemos una iglesia fuerte en La Palma, en Santa Cruz. ¿Qué le distingue? No, que son buena gente. No, no me interesa. Eso hay otros que no son cristianos y son buena gente también. No. ¿Qué le distingue? No, en esa iglesia hay presencia. Mire, quiero leerles un versículo rapidito. Está en 1 Corintios capítulo 14. El capítulo 14 de 1 Corintios habla mucho de las lenguas, de las profecías, del orden en la iglesia, porque es un mensaje que Pablo le está dando a la iglesia en Corinto y había desorden. Entonces él empieza a darle una serie de pinceladas de arreglo, ¿verdad? Arreglo. Entre todas esas cosas hay una frase que me encanta. Dice en 1 Corintios 14, 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿verdad? Como estamos aquí, y todos hablan en lengua, y entran indoctos incrédulos, es decir, alguien que no conoce de la cultura cristiana, ¿verdad? No dirá que están locos, ¿verdad? O están hablando en lengua y están ahí gritando. Dice, pero si todos profetizan, ¿verdad? Y la diferencia entre hablar en lenguas y profetizar es que las lenguas no se entienden a priori, la profecía sí se entiende. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque Dios lo va a revelar en la profecía, ¿no? Dios lo va a revelar. Dice, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando, y mire la frase que viene ahora, verdaderamente Dios está entre vosotros. A mí me encanta cuando estamos en la iglesia, tenemos visitas, siempre hay visitas, gente que trae una familia, un amigo, lo que sea, ¿no? Pero luego el comentario que escuchas dice, yo me fui, yo ahí había algo. La gente no sabe qué, ¿no? Pero dice, había algo. Yo una cosa, yo salí. A mí se me erizaban los pelos, algo había ahí. Yo sé lo que había. Él todavía no sabe lo que había, hay que explicárselo, pero yo sé lo que había. Eso necesitamos. Presencia de Dios en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en todo lo que hacemos, marca la diferencia. Por eso una iglesia fuerte es una iglesia que se preocupa porque la presencia de Dios está. Porque una iglesia fácilmente puede caer en tener mucha técnica, dominio de muchos instrumentos, ¿verdad? Y muchos flocos y luces, y podemos tener de todo, y te vas de la reunión y dices, a mí me faltó algo ahí, No sé, no estaba bonita, la iglesia estaba bonita. Las canciones eran bonitas también, pero faltaba algo. La presencia. Busquen siempre la presencia. Porque lo que trae convicción al corazón de todo hombre o mujer en la tierra es el testimonio del Espíritu Santo cuando habla su corazón. Eso es lo que tiene que haber. A lo mejor no digo grandes cosas, pero si mientras digo algo pasa en tu vida, entonces eso era lo importante. Si además te puedo decir algo que tenga sentido, mejor, ¿verdad? Pero si no hay presencia, no hay nada. Y la segunda cosa, y las demás las voy a decir más rapidito. La segunda cosa tiene que ver con la organización. Déjenme contarles algo. Hay estudios sobre cómo las personas que visitan las iglesias reaccionan.
Yo hace muchísimos años, la primera vez que yo fui a una iglesia, que no era iglesia, era en una casa, fue el país, en Cataluña, en una ciudad que se llama Lloret de Mar. En esa ciudad estamos veraneando mi familia y alguien nos invitó a una reunión. Estaba yo con mi madre, era un señor, un bailarín gitano, y entonces mi madre era profesora de ballet toda la vida, hasta que se retiró, bailarina, profesora, entonces tenía cierta relación con el mundo gitano, y nos encontramos con este gitano allí. Y él nos dijo, oye, les invito a ir a una reunión. Entonces mi madre me dice, vamos. Le digo, vamos. Yo era jovencito, tenía 15 años. Entonces fuimos a la reunión y era en un piso, ¿no? Y claro, a mí me llamó la atención. Primero, eran todos gitanos, eso sí. Menos el que predicaba. El que predicaba, si era gitano, no lo parecía. Pero él predicaba, ¿no? Entonces yo no me acuerdo de qué predicó ni nada, pero yo me di cuenta que aquello no era como las iglesias católicas a las que yo iba siempre. Era distinto. Pero estaba bueno, estaba interesante. Luego el hombre oraba por la gente y también algunos se caían al suelo y tal. Eso me llamó a mí la atención mucho, ¿no? Yo no pregunté porque no era momento para preguntar. Pero nos invitó al siguiente domingo otra vez y volvimos a ir. Las primeras impresiones son importantes. No era una iglesia, pero era un sitio donde los que estaban allí iban a lo que iban y luego se iban cada uno a su casa. Pero había una presencia de Dios. Oraban por los enfermos. Yo decía, aquí hay algo que yo no he visto en otro sitio. Cuando vuelvo para Canarias, vuelvo para Tenerife, porque yo crecí en Tenerife. Cuando vuelvo para Tenerife, él bailaba con su hija. Él es viudo, entonces él tiene un grupito que actúan en muchos sitios, ¿no? Y entonces su compañera de baile era su propia hija. Entonces cuando llega aquí nos invita otra vez y fuimos a otra casa y a mí me gustó eso. A mí había algo que me llamaba muchísimo la atención. Pero de algo me he dado cuenta en estos años. La iglesia se tiene que organizar y organizar bien. Y quiero felicitarles porque yo reconozco que aquí hay organización. Algo de eso entiendo. Bueno, tampoco mucho, pero entiendo. Son muchos años en este negocio de mi padre. Entonces, y dice que los 10 primeros minutos en la persona que viene de visita son importantes para él tomar o ella tomar decisión de si va a volver. Dice, los 10 primeros minutos, desde que aparca hasta que entra por la puerta, ¿cómo se le recibe? ¿Qué ve cuando entra? Cuando se sienta, la apertura del servicio. Y esa ley, ¿verdad? Que algunos estudiosos de estas cosas dicen, esa ley, la ley de los 10 minutos, dice, en 10 minutos esa persona ya ha tomado la decisión en su corazón de si el domingo siguiente va a volver o no. Y todavía no ha escuchado la predicación. Imagínense lo importante que es cómo recibimos a la gente. Es fundamental. Y eso habla de organización. Tenemos multimedia, tenemos sonido, tenemos equipos de alabanza, tenemos ujieres, ¿verdad? Tenemos intercesores, tenemos equipos de misiones, evangelismo. O sea, cuando organizamos todo eso bien organizado, yo les hablé antes de multitud y discípulos, ¿no? ¿O fue en otra iglesia? ¿Dónde dije eso yo? Ah, fue aquí. Claro, en todas esas cosas, los que son multitud no están. Porque usted sabe, ¿no? Con la multitud lo único que se le puede hacer es mandar a la casa que vayan a dormir. Son los discípulos. Todos nosotros tenemos que tomar partido en todo esto. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? Amén. Todos somos iglesia. Entonces todos formamos parte de lo que pasa. No podemos inhibirnos. Por eso una iglesia fuerte necesita una convicción de lo que es iglesia. ¿Y qué soy yo? ¿Soy turista o soy misionero? ¿Qué soy? Misionero es uno que tiene una misión, nada más. No, tampoco hay que decir, no, es que se van a ir a la India. No hay que ir a la India. Tenemos misiones aquí para hacer en la propia Santa Cruz de la Palma, sin necesidad de ir muy lejos, ¿verdad? El misionero turista.
Evidentemente con turistas no puedes hacer eso. Tú no puedes tener un turista tocando aquí porque va a venir cuando le da la gana, cuando lo siente en su corazón, cuando le apetece, cuando el tiempo está bueno, cuando no tiene otro compromiso. Pues si tiene un cumpleaños, tú sabes que va a ir al cumpleaños, no va a venir a ensayar, ¿no? ¿Verdad que sabemos los pastores eso? Organización. Número 3. La calidad, y aquí era el punto que estaba diciendo, la calidad en el servicio es el voluntariado. Un discípulo es uno que no simplemente aprende, sino que aprende para volver a hacer lo que su maestro hace. Entonces se involucra, aprende para meterle ganas al asunto y hacerlo con calidad. Aprende, ¿verdad? Y es más, hace con excelencia su trabajo, le preocupa, es una gente de compromiso. Es una persona que es puntual, es una persona que es generosa, una persona que sabe su responsabilidad y sabe cómo impacta su forma de vivir, cómo impacta en la gente. Y entonces él lo asume. Yo quiero retarte en esta mañana para que te des cuenta cuán importante es ser parte de la iglesia, ¿verdad? Y al visitar las distintas iglesias, pues las hay de todos tipos, evidentemente, ¿verdad? Pero me doy cuenta que a veces no captamos eso y en ocasiones somos simplemente personas que venimos el domingo para disfrutar de... Yo les conté a ustedes, no les conté. Ustedes saben, en la iglesia están los turistas, los misioneros, ¿verdad? Los discípulos, las multitudes. Tengo otros más tengo otros más para que se lo apunte. Están los meterías y los sacarías. Se lo explico. Los sacarías son los que vienen a sacar. Que me dan, que oren por mí, que me ayuden, que tengo necesidades, y entonces vienen a sacar. Y están luego los meterías. Los meterías son los que vienen a dar. Son los que vienen, han entendido, han comprendido de que más que estar simplemente recibiendo, aprenden a dar. Empiezan que ahora con mi aportación algo más va a pasar. Con mí, no simplemente hablo de dinero, hablo de todo, ¿verdad? Mi servicio, mi trabajo. Entonces mucha gente los metería y los sacaría. Es para que vayan apuntando tipos de personas que nos encontramos en la iglesia. Y usted los distinga cuando los ve. Voluntariado, gente. ¿Cuántos aquí son voluntarios en algo en la iglesia? A ver, yo levante las manos. Quiero ver las manos levantadas. Pero así no. Levanten la mano o no están orgullosos de lo que son. ¿Verdad? Bien. Y los que no, busquen una oportunidad. Busquen, hablen con el pastor y digan, no, a mí usted o me da trabajo, me voy a otra iglesia, voy a dar trabajo a otra iglesia. Me da trabajo. Ese es el corazón. Escúcheme, dice que ya no vivimos para nosotros. ¿Y ahora para quién vivimos? Pues la Biblia dice, ahora vivimos para aquel que dio su vida, murió y resucitó por mí. Ya no vivo para mí. Ya no vivo yo, ¿vive quién? ¿En dónde? En mí. Entonces ahora mis intereses cambian. Ahora mi forma de ver la vida cambia. Porque antes yo vivía para mí. Ahora me doy cuenta que para mí no es que no sea importante, tiene su importancia, pero más importante ahora es vivo por los intereses de Cristo. Y eso es lo que quiero lograr. Y para eso, como voluntario, va a ser una persona que da. Mire, Colosenses 3:22 dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Por ahí va empezando, ¿verdad?, el pensamiento. Dice, no sirviendo al ojo. Importante esto. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mire, y lo que está hablando no está hablando de la iglesia, está hablando de siervos, de esclavos, con sus amos. El corazón que está diciendo aquí Pablo a esta gente está diciendo, mire, ustedes olvídense de que si son amos duros o blandos, ustedes sirvan. Ustedes sean fieles, honren, no como para que les vean, sino con corazón temiendo a Dios. Y mire lo que dice el versículo 23. Y todo lo que hagáis, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Verdad? Y cuando tú dices todo, ¿qué es lo que queda afuera? Nada. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si yo soy ujier y me pongo en la puerta, no sonrío porque forma parte del protocolo. Me dijo el pastor que cada vez que venga alguien sonría. Pasó, ya me quito la sonrisa porque no tengo que sonreír. No, es algo que tiene que estar en mi corazón.
Es mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hago para los hombres, no me lo hago para que me aplaudan, no lo hago para que me vean. Porque entonces estaría buscando la recompensa de esas personas. No, yo no quiero esa recompensa, yo quiero la recompensa de Dios. Esa es la que a mí me importa. A mí me importa que Dios esté contento, aunque a veces para que Dios esté contento conmigo, muchos se van a enfadar conmigo. Eso es problema de ellos, no es problema mío. Hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es interesante. No soy siervo de la gente, ni tú tampoco. Somos siervos del Señor, pero servimos a la gente. ¿Sí? Es muy diferente. Yo sirvo a la gente porque es el cometido que Dios me ha dado. Los discípulos repartieron panes y peces a toda la gente, pero no eran siervos de la gente. Estaban haciendo un servicio, pero no eran siervos de la gente. Eran siervos de su Señor. Yo soy siervo de mi Señor. Yo sé quién es el Señor de mi vida. Pero yo también he entendido que Dios me ha puesto a servir a su pueblo. Por eso yo no soy un Zacarías, yo soy un meterías. Porque vengo a meter, vengo a hacer, vengo a dar, a desgastarme por la obra en la que Dios me ha puesto. Vamos rápido con el tercero. Y esto es, mire, no solamente es compromiso, es calidad. Calidad en el liderazgo. Calidad en el liderazgo, ¿por qué? Porque cuando empezamos a asumir responsabilidades en la iglesia, Dios está queriendo que dado que vamos a servir a gente, nuestro servicio venga con una moral, una ética, una santidad en mi vida especial. ¿Por qué? Porque no puedo dar lo que no tengo, solo puedo dar lo que tengo. Entonces yo vengo a ministrar, y digo esto porque esto es lo que más se ve. ¿Saben que una vez, otro KitKat, una vez fui a una iglesia, se me quedó aquí grabado, tengo que hacerlo un día, no he hablado con mi esposa todavía, pero tengo que hacerlo un día. Fui a una iglesia donde yo me senté, me invitaron a predicar, entonces en la península fue. Me siento allí y yo miro para la plataforma y digo, qué raro, no hay nada, está toda vacía. Vi una iglesia grande, qué raro. Y entonces entran los músicos, ¿no? ¿Y saben dónde estaban los músicos? En la primera fila. El teclado, la batería, el de la trompeta, el del bajo, el de la guitarra, el de no sé qué. Y yo de repente dije, estos están castigados. Seguro que los han castigado. Algo hicieron y los han castigado, de espaldas a la gente. Pues claro, yo toda la vida delante, ¿no? Y de repente el que dirigía se vino, se puso delante y empezó a dirigir. Y yo dije, míralo. Pregunta, si al del bajo lo sacamos de aquí y lo ponemos ahí mirando para acá y nadie lo ve a él, ¿seguirá tocando el bajo? No lo entendieron. ¿Cuántos lo entendieron? Escuche, yo decía, yo tengo que probar eso, a ver los míos, cuántos sí. Porque mire, estás aquí y todo el mundo te mira y tú, el ego así, te sube para arriba, ¿no? Por eso algunas que dirigen cierran los ojos para que no... Tienen que abrir más los ojos. Y entonces están aquí, no, o sea... Yo vengo aquí a servir, a ministrar y a todo eso, ¿no? Y evidentemente tengo que sacarlo de... Estoy aquí porque yo sé quién soy. Yo sé quién soy, ¿verdad? No, a eso no venimos. Así que aquel día que vi la iglesia allí dije, eso lo tengo que hacer yo alguna vez en mi iglesia. A ver si siguen dirigiendo la alabanza y tocando y viniendo a ensayar, porque ellos trabajan, los de la alabanza trabajan y trabajan mucho. Bueno, cierro el KitKat. La calidad del liderazgo, ¿por qué? Porque no cualquiera sirve. Perdóname, pero no cualquiera sirve. Y claro, yo vengo con mentalidad de pastor. Entonces, cuando un pastor está pensando en gente que va a ayudar a ministrar, alguien que voy a poner aquí a dirigir, estoy dándole un mensaje a la iglesia. Si yo
que soy la máxima responsable de todo, pongo a alguien aquí, se supone que lo pongo con confianza le estoy dando el mensaje a la gente de, miren, se puede confiar en él. Pueden imitarlo, es un buen modelo, por eso lo pongo aquí. Pues hacer eso tiene su responsabilidad. Quiero leerles un pasaje que pone en Tito. Miren, Tito 1:5 dice, por esta causa, dice Pablo, hablándole a Tito, le dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y mire, ahora empieza una lista de cosas en las que todos tenemos que trabajar. Porque habla de dignificar una posición de responsabilidad que Dios me ha dado. Y lo aplico lo mismo a un pastor que al responsable de Ujieres o cualquier responsable de cualquier área. Dice así, el que fuere irreprensible. Ya empezando con esa palabra, casi que nos deja a todos fuera. Irreprensible. Es decir, que no hay nada que te pueda decir que estás mal o haces mal. Eres irreprensible, no te puedo reprender, porque no te pillo en nada, porque no. Pues eso es muy exigente. La siguiente, marido de una sola mujer, eso ya más o menos lo llevamos, ¿no? Marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea que tengo que tener mi casa en orden. Dice, porque es necesario que el obispo, el responsable, sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si yo entro con mis hijos a una iglesia, o estoy en una iglesia ya, y tengo mis hijos, bueno, no voy a tener más, pero una imaginación. Tengo mis hijos y entro y veo que el pastor pone a uno que no entra por el ojo, porque yo he visto algo. Y lo pone responsable con los niños y le toca la clase a mis hijos, me voy a sentir muy mal. Porque no de cualquier manera podemos servir a Dios ni al pueblo de Dios. Por eso mi vida, y cuando hablo de mi vida hablo en términos generales, toda la iglesia, nuestra vida no es una vida de cualquier manera, es una vida de santidad. Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá a Dios. Entonces no se trata de ponerle grandes requisitos a los que van a ayudar, servir, ministrar o predicar. No, son los mismos requisitos para toda la iglesia. Yo tengo que cuidar mucho mi imagen, porque mi imagen tiene que ver con la gente que me mira, y evidentemente yo los miro a ustedes y soy uno mirándolo a ustedes, pero ustedes son muchos mirándome a mí, ¿verdad? Entonces, si uno de ustedes hace algo raro entre comillas, ¿verdad? No afecta, pero a tu círculo. Pero si yo hago algo raro, que puede ser tan raro como lo tuyo, no hace falta que sea más, afecta a todo el que me mira. Evidentemente, entonces, esta posición, como digo, cualquier posición de las que son más evidentes, como por ejemplo, antes dije esto, requiere un corazón, una actitud muy dedicada, muy exigente con uno mismo. Pero es que esa es la vida cristiana. La vida cristiana por Cristo es así. Dios quiere que vivamos así. Por eso el liderazgo que ponemos y que debemos poner a funcionar debe ser un liderazgo que pasa por este filtro que le dice Pablo a Tito, ¿no? Alguien que va a enseñar clases, alguien que va a cuidar niños, todo eso exige. Una iglesia fuerte se preocupa de eso, porque si no pones en liderazgo a la gente fuerte, lo que comparten, los que no son fuertes, siguen haciendo débiles a todo el mundo, porque lo que tengo, te doy. ¿Entienden eso?
Vital. Y termino con esta otra. Leo primero. Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice, y estos, Pablo está regresando, está en su viaje misionero, visitando varias iglesias, y de repente llega una donde dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, de donde le habían perseguido, lo querían matar y se escapó. Y se fue a Berea, que es la ciudad esa. Pero bueno, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y de repente dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces la preocupación de esa gente era, lo que este me predica, yo lo voy a mirar y voy a estudiar, o sea, voy a abrir la Biblia, el texto, y voy a ver qué es lo que dice y si concuerda. Y eso es prestar atención a la palabra de Dios. Escúcheme. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo cristiano no puede pasar sin alimentarse, no solo de pan natural, sino de pan espiritual. Cuando leemos el Padre Nuestro y decimos, danos el pan nuestro de cada día, y automáticamente lo relacionamos con el pan, la panadería y la comida. Sí, pero no te quedes ahí. Porque el pan nuestro de cada día también es el pan espiritual de cada día. Donde todos los días yo doy pan y le digo, Señor, dame el pan. Dame lo que necesito hoy, dame el texto que necesito hoy, la palabra que necesito hoy, lo que tengo que escuchar hoy. Y mañana lo de mañana. Acuérdense con el maná, qué interesante. Lo de ayer no valía para hoy. ¿Se acuerdan? Y lo de hoy no valía para mañana, porque se pudría. Cada día necesitamos ese pan espiritual y cada día necesitamos sentarnos a escudriñar la palabra. Pero es que si yo trabajo en mi vida y dejo que la palabra de Dios entre en mi corazón, le doy lugar, la asumo, le presto atención y la asumo, porque si no le presto atención no sé ni lo que dice. Sé lo que he leído, pero no sé lo que quiere decir. Si no le presto atención a lo que quiere decir, me quedé con lo leído, pero es nada. Cuando Dios escribe las Escrituras, escribe la Biblia, no era para rellenar hojas, para que tuviéramos algo que leer. Era porque en cada texto hay un mensaje que Dios quiere que yo sepa. Y cuando yo lo sé, entonces puedo ponerlo en práctica. No puedo practicar lo que no sé. Y hay muchas veces que no le prestamos cosas, leemos de la Biblia solo lo que nos gusta. ¿Y qué nos gusta? Los salmos, ¿verdad? Y Proverbios también, que dice muchas cosas muy bonitas. Y en Eclesiastés también, como no, vamos a leernos Eclesiastés. Y te lees el libro de los Hechos porque es una historia, y algo del Pentateuco porque también son historias. Y todo lo demás es un poco raro. Y cuando te lo vas a leer, no sé, en la eternidad, cuando esté con Cristo. En la eternidad no debe falta leer nada. Nos dio la Biblia. Yo siempre he dicho, la Biblia es así de gorda porque era como Dios quería que fuera de gorda. Si hubiera querido que fuera así de gorda, hubiera sido así. Y si hubiera querido que fuera así, Él escribió lo que quería que tú y yo leyésemos. Entonces, ¿quién soy yo para decidir qué leo y lo que no leo? Entonces, yo leo todo. Yo les aconsejo que lean la Biblia cada año una vez. Son 3 capítulos al día nada más. Se la leen en un día. Yo llevo muchos años leyendo eso, aparte de los estudios y otras cosas. Pero como lectura, cada año, la Biblia entera. 3 capítulos por día y te la lees en todo el año. Entonces, esto es importante. Mire, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? No se oyó bien. ¿Cuánta? Toda es inspirada por Dios. Si toda es inspirada por Dios, ¿cómo decides tú qué leer y qué no leer? Inspirada por Dios quiere decir que Dios se puso las pilas y escribió lo que tenía que escribir para que tú lo leyeras. Y ese es el fin. Dice, es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios,
Él sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no hay manera de pasar por alto la Biblia y pretender ser un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se puede. No se puede. Porque no tienes la información. No tienes todas las cualidades reconocidas porque no lo has leído. Esto está en la Biblia. Está inspirado por el Espíritu Santo para que tú y yo la leamos. Y leyéndola, entonces yo puedo crecer como un hombre de Dios perfecto. No es que sea perfecto, voy en el camino de perfección. Y entonces estoy preparado para toda buena obra. Y termino con este texto. Estoy hablando del discipulado. Estoy hablando de aprender. Si usted va a nuestra iglesia, allí el discipulado lo tenemos los viernes. Y alguien me dijo una vez, mire, cuando tenemos estos cursos, entonces ya terminamos. Le digo, no, terminamos, hay más. Hay más. ¿Cuánto tiempo hay que se estudia en esta iglesia? Le digo, mire, en esta iglesia se estudia hasta que se lo sepa usted todo. Cuando se lo sepa todo, deje de estudiar. Avíseme, para yo borrarlo en la lista. ¿Cuándo te lo vas a aprender todo? A ver. Entonces, los que están en la iglesia ya saben que los viernes por la noche, hasta que se mueran, tienen estudio bíblico. Sí, pero escuche, pero es pan. Es como dice, no, ahora no comas, pásate 2 semanas sin comer y tal. ¿Estás loco? ¿Me voy a comer 2 semanas sin comer? No. Ah, pues. Y les leo, dice, Colosenses 1:28, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que hay que presentar a todo hombre y toda mujer, presentarlos perfectos en Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues tiene que ser enseñándoles esa sabiduría de Dios, esa palabra de Dios. Por eso el cristiano tiene que venir y aprender. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Porque eso hace una iglesia fuerte. No es lo mismo que llega aquí, ¿cuántas personas hay ahí? 70, 80, 100, no sé cuántos hay. Lo que sea. Pues, ¿y cuántos estudian la Biblia? 15. Digo, pues entonces, muy fuerte esta iglesia no es. ¿Cuántos estudian la Biblia? 5, la mitad. Ah, mira, pues oye, parece que 70%. No, eso está potente. Eso está potente. Una iglesia fuerte es una iglesia que estudia la palabra. Sabe lo que practica, entiende por qué lo practica, es obediente, fiel a esa palabra, entonces Dios está con ellos. Y quiero cerrar, y voy a pedir al del teclado que me ayude un poquito con al Veo ahí, un poco de música. Muchas gracias, hermano. Vamos a ponernos todos en pie, por favor. Una iglesia fuerte. Hemos hablado que lo primero es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo directamente tiene que ver con tu nivel espiritual. No nivel espiritual, no está bien dicho. Con tu calidad espiritual, es decir, con tu santidad. Dios no respalda, ni apoya, ni da palmaditas en el hombro al que vive mal. Dios no es así. Dice que Él honra al que le honra. Entonces nuestro trabajo y fidelidad con Él y sus cosas es honrarlo desde que me levanto. Yo tengo bien claro que a Él le debo mi vida, ¿verdad? Le decía a los hermanos el otro día, yo me he dado cuenta que yo trabajo por gratitud. Porque me he dado cuenta que, no sé, por muchas vidas que Dios me diera para vivir, para yo hacer muchas cosas buenas, nunca podré cumplir con lo que Él hizo por mí. Y eso todos tenemos que darnos cuenta. Al darnos cuenta de eso, nos damos cuenta de cuánto le debemos y entonces hay más disposición por gratitud de hacer lo que Él diga, lo que Él quiera. Mire, te sacó del infierno. Porque si Dios ha perdonado tus pecados y Dios te ha dado una vida nueva, te ha librado no de un mal rato, ni de un fin de semana desastroso. No, del infierno, que es para siempre. Y nos ha dado una vida nueva con Él para siempre.
Que Dios nos ayude a darnos cuenta de eso. Cuando tú captas eso, ya no hay freno, ya no hay límite, ya no hay excusa. Yo quiero hacer por Él lo que Él quiera. Una iglesia fuerte se da cuenta de esas cosas. Y cuando se da cuenta, Dios está en medio de ustedes. Y yo siento que Dios está en medio de este lugar. Lo digo de todo corazón. Estaba ahí adorando al principio y le decía a mi esposa, yo siento que aquí está la presencia de Dios de una manera especial. Mantén eso en tu vida. Porque la iglesia no la hace en la mitad, la iglesia la hacemos todos.